Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de donde se encuentren. Mi nombre es José Rogelio Díaz Aguilar y curso la materia de analítica y minería de datos en el posgrado de gestión de proyectos. Hoy voy a hablarles del tema de Google Analytics, y ya lo habíamos estado mencionando dentro de nuestro curso. Hoy es la cuarta semana y les voy a hablar de Google Analytics avanzado. Hice un breve, más bien un resumen. Está bastante grande, eh, pero bueno, uno de los temas donde yo inicio dice cómo se recopilan los datos en Google Analytics. Entonces, dice presentación. Somos de aquí, nos habla de unos autores, Justin Conde y Krista Seiden, que parecen especialistas de análisis en Google. Les damos la bienvenida al curso avanzado de Google Analytics. Si ya han realizado el curso de Google avanzada para principiantes, tendrán la preparación necesaria para profundizar aún más en análisis. De mi forma personal, creo que nos hace falta más del área de prácticas en Google Analytics, ya que no he tenido la oportunidad de, de hacer varios trabajos, ¿no?, de Google Analytics en la gestión de cómo checar una página de web, lo que viene siendo el tráfico de datos, ¿no? Bueno, cambiando de tema, dice reproducción de datos sitio web. Empezamos por ofrecer información concreta sobre la forma en que Google Analytics recopila los datos. Recuerda que para recopilar datos de sitios web, primero se debe incluir un fragmento de código de segmento JavaScript en cada página del sitio web del que quiere recopilar datos. El código de seguimiento permite obtener información de cada interacción del usuario con su sitio web. Estas interacciones pueden ser sencillas, como cargar una página, o más específicas, como hacer clic en un enlace o en un botón de reproducción de video. Ahí en mi trabajo tengo unas capturas de pantalla para entenderlo mejor. Y no voy a explicarlo muy profundo porque se puede alargar muchísimo el video. Voy a explicar otro brevemente sobre este tema de recuperación de datos. El código de segmento de análisis utiliza el dominio de sitio web del que se está haciendo un segmento para definirlo como sitio web en sus informes. Una vez que se ha añadido el código de segmento, Google Analytics envía al navegador de usuario un cookie de este sitio web y de todos los subdominios relacionados. Esto simplifica el segmento del tráfico de un solo dominio o subdominio de la URL del sitio web de forma predeterminada. Ok. Dice estructura de un hit. Cada vez que un usuario interseccione con sitio web, el código de segmento de Analytics envía un hit a Google Analytics. O un hit es una cadena de URL con parámetros de información útil sobre sus usuarios. Tiene un aspecto similar al siguiente. Pues es una cadena. Si analizamos la cadena URL que aporta análisis e información útil sobre el usuario que ha activado el hit, por ejemplo, podemos ver información como la siguiente: el idioma de la configuración del navegador de usuario, el nombre de la página que está viendo, la relación de pantalla del dispositivo del usuario, el ID de análisis que asocia este hit a la cuenta de análisis permanente, hit de página vista, hit de evento, hit de transacción, entre otras, que no voy a profundizar mucho porque se nos alarga mucho
el tema. Ahorita voy a hablar sobre la clasificación de usuarios y sesiones. Cuando el código de segmento envía los hits, Google Analytics agrega otro tipo de información de usuario que detecta y luego la procesa en informes. Es importante conocer cómo se procesan los datos para poder tomar decisiones informadas sobre la recopilación de unos datos. Aquí nos habla de categoría de datos de usuarios y sesiones. Echemos un vistazo a los primeros pasos. Echemos un video de los primeros pasos que Google Analytics lleva a cabo para procesar los datos. Primero, Analytics determina qué usuarios son nuevos y cuántos son recurrentes. A continuación, la categoría de los hits en sesiones o periodos en los que el usuario ha interaccionado con el sitio web. Después, combina los datos del código de segmento con los de otra fuente de datos. Usuarios nuevos y usuarios recurrentes. En el primer paso, Google Analytics diferencia a los usuarios nuevos de los recurrentes cuando un usuario visita una página que incluye un código de segmento. Google Analytics crea un ID único y aleatorio que se asocia con la cookie del navegador del usuario. Cada ID único representa un usuario único. Cada vez que se detecta un ID nuevo, Analytics contabiliza un usuario nuevo. Cuando Analytics reconoce un ID, registrando, enviar el valor usuario recurrente junto con el hit. ¿Okay? Igual, definir las sesiones a continuación para conocer el nivel de interacción del usuario con un sitio. Pues Google Analytics agrupa los hits de usuarios en función del momento en que se genera. Para medir estos periodos se utiliza una métrica denominada sesiones. Recuerde que en los sitios web una sesión empieza cuando un usuario visita una página que incluye el código de segmento de Google Analytics y genera un hit de página vista y finaliza pasados 30 minutos, siempre que no se registren más de hits. Si un usuario regresa a una página después de que te permite la sesión, empiezan otra sesión. Veamos algunos ejemplos de cómo se puede organizar los hits en sesiones. Como primer ejemplo, supongamos que un usuario visita la página principal de Google Merchandise Store y sale inmediatamente sin hacer ningún clic. En este caso, Google Analytics registra un hit de página vista para este usuario de una sola sesión. ¿Okay? Hay varios ejemplos que ahí los voy a dejar en mi trabajo. Y como les comentaba anteriormente, no lo puedo profundizar tanto porque nos llevamos mucho tiempo. Aplicar los ajustes de configuración. La configuración le permite recopilar información personalizada de su empresa u organización. Los datos de sus informes están. Configuraciones pueden ser sencillas como la recopilación de datos demográficos y las consultas de búsquedas en el sitio, pero también complejas como la recopilación de dimensiones personalizadas y métricas específicas de su empresa. Transformar datos utilizando reglas de configuración. Google Analytics le permite crear reglas de configuración de datos para determinar cómo se procesan los datos. Esto incluye implementar funciones como filtros de datos, objetivos, agrupación de datos y dimensiones personalizadas, métricas personalizadas y datos importantes que pueden ayudar a definir y analizar mejor los datos de sus informes. Ahora voy a hablar de los filtros de datos. Como hablamos que en Google Analytics para principiantes puede definir un filtro en una vista para incluir o excluir datos concretos o para modificar los datos durante el procesamiento. Esto le permite alinear los datos que se muestran en los informes con sus necesidades empresariales. Los filtros son básicamente reglas en Google Analytics.
aplica los datos durante el procesamiento si se activa el tipo de filtro. Google Analytics lo aplicará a los datos, en caso contrario no lo aplicará. Hay dos motivos por los que perdón, hay dos motivos por los que es interesante aplicar filtros. Puede ser que necesite transformar los datos que se muestran en una vista. Por ejemplo, puede interesante incluir solamente datos de un país concreto en una visita que tenga la finalidad de hacer informes sobre dicho país, o quizá quieras excluir el tráfico de empleados internos en un informe de visita sobre datos de clientes objetivos. Hay cuatro tipos de objetivos en el Google Analytics. Los objetivos destinados o de página vista se buscan en el momento en que su usuario va a una página concreta de su sitio web. 2. Los objetivos de eventos hacen referencia al momento en que se activa una acción concreta definida como un evento. Estos son los dos tipos de objetivos más habituales, pero también puede configurar otros objetivos para medir la interacción de los usuarios. Los objetivos de duración se basan en sesiones con una duración superior a un tiempo determinado. Los objetivos de páginas por sesión o pantallas por sesión se basan en un usuario ha visto una capacidad determinada de página en una sesión. Se cuenta una conversación por cada sesión y objetivo configurado si ha definido un objetivo de evento de descarga de un PDF. El usuario descarga el PDF 5 veces en la misma sesión. Esta acción solo se encontrará como una conversación. Durante el procesamiento, cuando Analytics detecta datos de hit para un objetivo, calcula la conversación del objetivo, su valor, si ha indicado alguno, y su porcentaje de conversaciones, y los incluye en sus informes. Tenga en cuenta que Google Analytics, las conversiones y las transacciones de comercio electrónico se atribuyen a la única campaña o búsqueda o al último anuncio que enviarán al usuario al sitio web. ¿Sí? Ahorita voy a hablar de métricas y dimensiones personalizadas. En Google Analytics para principiantes hablamos de las dimensiones y las métricas. También pueden crear las suyas propias en Analytics, que se denominan dimensiones personalizadas y métricas personalizadas. Las dimensiones personalizadas le permiten definir un grupo de datos de métricas específico para su empresa y después aplicarlo como dimensión en sus informes. Las dimensiones personalizadas se pueden utilizar como una dimensión secundaria en informes estándar, como una dimensión principal en un informe personalizado, o como un segmento. Hablamos de los informes personalizados y de los segmentos más adelante en este curso. Las métricas personalizadas se pueden recopilar para cualquier dimensión estándar o personalizada que no se pueda medir con una métrica predeterminada en Google Analytics. También puede subir sus propios datos en Google Analytics, incluyendo los datos de los hits, los datos empleados, almacenamientos en una dimensión o métrica personalizada, y los datos que le permitan resumir todas las métricas subidas. Esta información normalmente se exporta o archivo de texto desde una herramienta empresarial offline, como un sistema de gestión de contenidos o relaciones con el cliente. Importación de datos. Ahora vamos a hablar de importación de datos. La importación de datos le permite combinar estos datos offline con los datos de hits que Analytics recopilan en su sitio web. De esta forma puede incluir los datos específicos de su propia empresa recopilados de forma independiente, lo que le aporta más contexto e información en sus informes. Ok. Después nos dice aquí
Estas son solo algunas de las funciones que pueden configurar para personalizar los datos que recupera para su empresa. Tenga en cuenta que tendrá que definir estas reglas de configuración de datos antes de que sus datos se empiecen a procesar, almacenar datos y generar informes. En el final de procesamiento, Google Analytics registra todos los datos que ha recopilado y almacena en una base de datos desde donde se pueden agregar rápidamente los informes. Ok. Entonces nos vamos a pasar a otro tema dentro de Google Analytics Avanzado. ¿Cómo crear un plan de medición? Dice, para saber qué datos tienen que recuperar en Analytics y qué funciones debe configurar, necesitará tener una estrategia de medición clara para su empresa. Para ello, debe dedicar un tiempo o definir los objetivos de su empresa y cómo medirás los resultados. Algunas acciones clave que los usuarios llevan a cabo en los sitios web satisfacen sus objetivos empresariales, como la de comprar a esas conversaciones, las denominadas macroconversaciones, ya que representan los objetivos más amplios de la empresa, pero también pueden haber objetivos más modestos que acercan a los usuarios a sus objetivos principales, como registrarse para recibir cupones por correo electrónico o notificaciones de productos nuevos. A estas conversaciones los denominamos micro conversaciones, ya que acercan a los usuarios a las macro conversaciones. ¿Okay? Dentro de este tema, para un sitio web de comercio electrónico, la macroconversación podrá ser la compra de un producto, mientras que la microconversación consistirá en la suscripción o un boletín informativo. Para un sitio web de generación de oportunidades de venta, la macroconversación consistirá en complementar un formulario de contacto, mientras que la microconversación podrá convertir en seguir el sitio web en los medios sociales. Para un editor de contenido, la macroconversación consistiría en intercambiar una cantidad concreta de contenido, mientras que la microconversación podrá consistir en hacer clic en un artículo. Para un sitio web de ayuda e información online, la macroconversación consistirá en complementar un proceso guiado para resolucionar un problema, mientras que la micro podría ser la valoración de un artículo de ayuda. ¿Okay? Otro tema importante es organizar la cuenta de Analytics. Hay varias maneras de organizar las vistas, las propiedades y las cuentas de Analytics en función de cómo se organice su empresa. Administrar varias cuentas o propiedades. Muchas empresas tienen en cuenta de Google Analytics con una estructura relativa simple. Consiste en una cuenta y una propiedad asociada. Nosotros recomendamos como mínimo 3 visitas: una de datos sin procesar, una vista de prueba y una vista de maestra. Ok. Cuentas. Sin embargo, en función de sus objetivos y de la oportunidad de su negocio, puede ser que necesite varias cuentas, varias propiedades o visitas adicionales. Por ejemplo, si en una agencia que se dedica a gestionar el marketing de varias empresas, para configurar varias cuentas de Google Analytics para cada empresa. Al crear una cuenta de Google Analytics, se le asigna una ID única a la cuenta, que podrá ver en el código de segmento de Analytics. De esta forma, el código de segmento sabe que debe enviar datos del hit a la cuenta de Analytics correcta. No es necesario que inicie sesión para las
diferentes cuentas de Analytics por separado. Solo tienen que seleccionar cualquiera de las cuentas asociadas a un correo electrónico concreto en el menú cuenta de la sección administrador. Propiedades de una forma similar para alinear mejor sus informes con su negocio. Puede variar propiedades en cada cuenta de Analytics. Por ejemplo, puede ser que Google Merchandise Store quiera conservar los datos de su sitio web y los datos de su aplicación móvil en propiedades distintas para analizar los conjuntos de datos por separado. La recomendación es que haga un seguimiento de cada sitio web, aplicación móvil o dispositivo en propiedades distintas. Ok. Permisos de usuario. Recuerda que puede conservar permisos de usuario en el nivel de cuenta de propiedad o de vista. Los permisos de vista permiten definir que tiene acceso a datos concretos. Por ejemplo, imaginemos que en el administrador de un sitio web con varios subdirectorios basados en diferentes departamentos de su empresa, puede crear diferentes vistas para cada departamento utilizando filtros y después conectar acceso a cada vista a los miembros de dichos departamentos. Para navegar por diferentes vistas, utiliza el menú selector Vista Estudio, vista situado a la derecha en la sección Administrador. Grand Merchandise Store es una empresa mediana dedicada al comercio electrónico que utiliza una cuenta única, una única propiedad y tres vistas, una para los datos sin procesador, una para los datos sin procesar, otra para las pruebas y otra para la producción. Configurar filtros avanzados en las vistas. Al añadir filtros avanzados a la vista, puede acotar los datos que recopilan e incluso modificar cómo se muestran en los informes. ¿Cómo definir filtros avanzados en las vistas? Los filtros pueden concluir a acotar los datos y a facilitar su lectura en los informes. Por ejemplo, puede utilizar un filtro para hacer un segmento de la actividad en el directorio de un sitio web concreto o para hacer un segmento de los subdominios de su sitio web en vistas separadas. Hay dos tipos de filtros, predefinidos y los personalizados. Filtros predefinidos. Los filtros predefinidos se han creado en Google Analytics. Solo se tiene que seleccionar el que quiere utilizar. Estos filtros permiten incluir o excluir datos en función del tráfico desde el dominio del proveedor de Internet, las direcciones IP, los subdirectorios o el nombre del host, y designar la forma en que el filtro coincida con su información. Filtros personalizados. Los filtros personalizados le permiten incluir o excluir hits de su colección de datos de formatos de minúsculas o mayúsculas a los datos o buscar y reemplazar datos recopilados en la URL, recopilados en el hit. Para ello, estos filtros deben concluir con el patrón de texto que se especifica. Filtro de inclusión. Por ejemplo, imaginemos que a su empresa le interesan los dispositivos móviles y solo quiere analizar el tráfico en estos dispositivos en una vista concreta. Puede especificar un filtro personalizado e incluir solo en la vista para categorías de dispositivo y especificar dispositivos móviles como valor. El filtro tendrá en cuenta los criterios especificados y comprobará si coinciden con cualquier hit relevante que Google Analytics recupere para esta vista. Si el filtro no coincide con los criterios, no se aplicará a los datos. ¿Okay?
son unos filtros de algunos filtros o ejemplos porque hay filtros avanzados, además de los filtros de inclusión, de exclusión y de minúsculas, hay otros filtros avanzados que permiten quitar, sustituir y combinar campos de filtros de forma más completa utilizando las denominadas expresiones regulares. Estas expresiones son caracteres que se pueden utilizar a fin de identificar texto coincidente para activar una acción. Una empresa regular básica con un filtro puede ser algo tan sencillo como una palabra o una combinación más complicada de caracteres. Y obviamente tengo ahí más información, pero lo estoy reduciendo por el tiempo del video. ¿Qué dimensiones personalizadas? Las dimensiones personalizadas son una de las opciones de configuración más eficaz para recopilar datos específicos de una empresa. Google Merchandise Store utilizando dimensiones personalizadas para comprar la métrica de comportamiento, más bien para comparar las métricas de comportamiento de los empleados de Google con los de los clientes externos. ¿Cómo configurar dimensiones personalizadas? Edición general. Las dimensiones personalizadas se parecen a las dimensiones predeterminadas, excepto porque en este caso es usted quien más bien que usted quien define qué son y cuál es su valor. Esto le permite recopilar datos personalizados específicamente para su empresa, lo cual puede ser de gran utilidad para ver informes sobre características concretas de sus usuarios o de su comportamiento con los datos de Google Analytics que ha recopilado. Los datos de una dimensión personalizada se recopilan con un código de seguimiento JavaScript que se implementan en una página cuando un usuario llega a esa página cuando llega a esta página o lleva a cabo una acción concreta. Las dimensiones personalizadas recopiladas los datos y los envía como un parámetro adicional adjunto al hit existente en estas dimensiones personalizadas. Se puede utilizar los informes. Configuración. Para configuración de una dimensión personalizada, vaya al administrador y seleccione la propiedad a la que quiera aplicar la dimensión. A continuación, haga clic en definiciones personalizadas y después en dimensión personalizada nueva. Por último, haga clic en dimensiones personalizadas nueva. Ok. En primer lugar, tendrá que asignar un nombre a la dimensión personalizada y a continuación definir su alcance. Recuerde que estas dimensiones pueden tener un alcance de hit, producto, sesión o usuario en función de la amplitud que quiera dar a la categorización de los datos de sus métricas. Por ejemplo, si quiere que la dimensión incluya todas las veces en las que un usuario ha visitado una página concreta o ha realizado una acción particular, tendrá que definir un alcance de nivel de hit. Si quiere que la dimensión agrupe los datos asociados a un producto concreto, tendrá que definir un alcance de nivel de producto. Si las dimensiones están organizadas, los datos en función de la duración de una sesión de un usuario concreto puede definir alcances de nivel de sesión y de usuarios respectivamente. Ok. Ahora voy a hablar sobre el crear métricas personalizadas. Configurar métricas personalizadas. Las métricas personalizadas le permiten recopilar métricas en Google Analytics específicas para su empresa, como el número de anuncios que se ha cargado en una página, el ancho de banda que ha consumido una página al cargarse, o el número total de páginas vistas de una marca a la que dirige cada uno de los canales de marketing.
Igual que las dimensiones personalizadas, los datos de las métricas personalizadas se recopilan con el código JavaScript implementando en la página cuando un usuario llega a esa página o lleva a cada acción concreta. La métrica personalizada se envía como un parámetro adicional adjunto al hit. Ok. Ahora voy a hablar de un tema dice, entender el comportamiento de los usuarios con el seguimiento de eventos. Con el seguimiento de eventos puede realizar un seguimiento de las acciones específicas de su sitio web, como la reproducción del video, las clics de enlace, las descargas o el historial de navegación. Así pueden obtener información valiosa sobre el diseño y contenido de su sitio web y optimizando para incrementar las interacciones de usuarios. ¿Cómo configurar el segmento de eventos? El segmento de eventos es una buena forma de saber si los usuarios están intercambiando con su sitio web y más bien interaccionando con su sitio web y se están llevando a cabo las acciones previstas. Como Google Merchandise Store, por ejemplo, se puede hacer un seguimiento de los clics en la barra de navegación global para obtener información más detallada de cómo navegar los usuarios por su sitio web para recopilar de los datos de los eventos de un sitio web. Tendrá que agregar JavaScript a los elementos individuales de su sitio web de que desee hacer un segmento. Bueno, para no alargar más el tema, me voy a brincar a... Nos habla sobre descubrir otras opciones de conversión opcional, técnicas y herramientas de análisis avanzado. La segmentación es una de las formas más comunes de analizar subconjuntos de datos. Puede agregar segmentos para filtrar sus datos de manera automática, entender que suprimir personalmente los que han recopilado. Segmentos predeterminados. Para seleccionar un segmento predeterminado, haga clic en sección sistemas y seleccione el segmento que quiera aplicar. Por ejemplo, si selecciona tráfico de tablets y haga clic en aplicar, podrá comparar el tráfico de tablets con todo el tráfico de cualquiera de los informes. Estos segmentos se aplicarán a cada informe que, que obra que habrá hasta que quite el segmento o salga de Google Analytics. Segmentos personalizados. Además de los segmentos predeterminados, también puede crear un propio segmento personalizado. Solo tiene que hacer clic en la opción crear un segmento que se encuentra debajo de los campos de segmentos aplicados para añadir sus propias características. Para crear un segmento personal, puedes segmentar por estos demográficos, tecnología, comportamientos, fecha de sesiones, fuentes de tráfico y comercio electrónico. ¿Okay? Ahorita les voy a hablar de introducción aquí al remarketing. El remarketing es una herramienta muy eficaz que le permite orientar el contenido de los usuarios a los usuarios que se hayan visitado su sitio web. Si los usuarios acceden a su sitio web y no realizan ninguna compra, pueden utilizar el remarketing para mostrarles anuncios relevantes de la red de display de Google en aplicaciones móviles a la búsqueda de Google. Esto les permite atraerlos de nuevo a su sitio web y animarles a que realicen una compra. Para habilitar el remarketing en Google Analytics, primero debe habilitar las funciones publicitarias en la configuración de propiedades de Analytics. En la sección
administración en información de segmento y a continuación en recopilación de datos activa el remarketing y las funciones de informes prepublicitarios. ¿Verdad? Y más, hay mucho más información que bueno, lo voy a dejar en mi trabajo. Como aquí tengo otros, bueno, viene siendo la introducción al remarketing dinámico, y dice: el remarketing dinámico como análisis le permite orientar a los anuncios de remarketing con mayor precisión. De esta manera pueden segmentar las publicaciones en función del contenido a los productos que los usuarios han visto previamente en su sitio web. El contenido y los productos relacionados con un mejor rendimiento y el historial de compras y los datos demográficos. Por ejemplo, Google Merchandise Store puede recopilar los ID de producto de los productos que han visto los usuarios en su sitio web y posteriormente mostrar anuncios de estos productos a los mismos usuarios para que vuelvan al sitio web de Google Merchandise Store y realizar una compra. Para vincular su cuenta con The ID Words, inicie sesión de Merchandise Center y agregue su ID de clientes de AdWords. Para habilitar el remarketing dinámico deberá hacer lo siguiente: buscar los atributos del vertical para remarketing dinámico 3 dimensiones personalizadas y actualizar las etiquetas de sitio web, crear audiencias para el remarketing dinámico, crear atributos para el remarketing dinámico y crear la campaña de remarketing dinámico en AdWords. ¿Okay? Es otro tema. Aquí uno de los temas ya de saliendo de marketing. Dice: puedes vincular Google Analytics 4G A4 con otros servicios como ID Manager, Merchant Center y Google Ads. Y aquí veo y coloco una serie de pasos para hacer la vinculación. Y los voy a dejar aquí. Igual para analizar Google Analytics 4 con Google BigQuery, puedes seguir estos pasos, como uno es iniciar sesión, seleccionar la propiedad G4, aquí en el menú administrar, seleccione vinculaciones con los productos, seleccione BigQuery, haga clic en vincular propiedad, seleccione productos de BigQuery que crea, seleccione la región, seleccione la ubicación, seleccione el flujo de datos. También puede conectar con GA4 a BigQuery mediante la API de Google. Si necesitas desvincular también de G4 con el BigQuery, puedes hacer lo siguiente. Por ejemplo, aquí haz clic en administrar, selecciona la columna propiedad, selecciona vinculaciones con otros productos, selecciona todos los productos. En la sección BigQuery, hacer clic en ajustar vinculación y haz clic en desvincular. Pues hasta aquí queda mi tema acerca de Google Analytics avanzado. Espero les haya aportado algo de información y me hayan entendido. Por mí, aquí termino con mi explicación y buenas noches.